Y ahora, vamos a hablar un poco de impuestos. Me interesa ver cómo lo ves y nada, ver por ahí. Primero pregunta, te voy a pedir una definición. ¿Qué entendés por impuestos? Como te digo, no estoy muy informada respecto al tema, pero según yo es algo que uno tiene que pagar, ya sea el agua, la luz, el gas. Supongo que es por el hecho de que hay toda una infraestructura detrás que nos hace llegar eso. El agua, el gas, la luz, como decía, hay todas empresas detrás con empleados y con cosas que uno tiene que poner de su parte para que eso le llegue. Así como, no lo sé, yo voy a un bar y pago para que me traigan un plato, hay toda una infraestructura detrás que debe pagarse. Entonces yo pago por ese plato, lo mismo sería con los impuestos, solo que lo regula el gobierno. Ok, déjame explorarlo por ahí. Porque lo primero que se me vino a la cabeza cuando dijiste agua, luz, gas, y después me diste el ejemplo de pagar una birra en un bar, eh, ahí estás pagando de alguna manera un servicio. Entonces, como vas a recibir algo y pagas por ese algo. Me sale preguntarte, a ver si lo entendí bien, si no, por favor, corregime. Vos pensás que los impuestos es lo que tenés que pagar para que el gobierno funcione, como para que se lo pagas al gobierno para que la sociedad y la infraestructura de la sociedad funcione. ¿Es por ahí? Mm, sí, algo así yo pensando en los servicios, no, como en el agua y el gas. No pensando en otras cosas que uno también paga con los impuestos. Claro. Claro, no sé bien, porque me hiciste dudar a mí ahora. Pero creo que en ese caso que me estás mencionando de los servicios, justamente estás como recibiendo algo a cambio. Pero por ejemplo, si vamos a el IVA, que calculo que es el impuesto más fácil de reconocer, como cada cosa que pagas, cada cosa que compras, tiene un impuesto al valor agregado, que eso va al gobierno. Me dijiste como que los tenés que pagar, no podés elegir No podés estar elegir, afuera del claro. sistema, entonces tenés que pagarlos. Soy de Tierra del Fuego y no tenemos IVA, así que No te puedo ser útil en esto. no te puedo seguir en esto. Justo agarraste a la chica que no tiene IVA. Ok. Bien, entonces déjame ver si puedo agarrar el cómo lo ves. ¿Para qué sirven? Si me tenés que dar una utilidad sobre los impuestos. Ya me dijiste una característica es que no podés decir que no y justamente por eso son impuestos, porque son a la fuerza de alguna manera. Claro. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la utilidad de los impuestos? No tengo idea porque yo creo que lo pensé del lado de los servicios. O sea, yo una vez que me hice la pregunta, yo pensé desde el lado de agua, gas, luz, que son cosas que nosotros necesitamos y que nos lo hacen llegar, como te decía. No se me ocurrió el IVA, como me dijiste vos, que sí, no, te juro que no, no se me hace, no pienso en otra cosa que es como decimos, están impuestos, o sea, tenés que. Entonces no sé para qué o por qué. Ok, lo exploremos. ¿Qué deberías recibir a cambio por esos impuestos? Como cada cosa que estás pagando es más cara porque hay un impuesto al valor agregado. Por mencionar uno, pero no sé, si sos monotributista tenés que pagar el monotributo y como para estar registrado en el sistema, sí o sí tenés que pagar impuestos. Si tenés un sueldo en blanco, pagas impuestos. Si sos un empleador, pagas impuestos. Entonces, cada actividad económica que tengas, casi todas, tiene un impuesto en el medio. ¿Para qué o qué tenés qué es, en el mejor de los casos, qué recibís por pagar esos impuestos? Se los das al gobierno. ¿Qué te debería devolver el gobierno para que no prendamos fuego la Casa Rosada hoy mismo? No, creo que yo debí informarme de por qué los pagamos. Eh, pero posta, como decís vos, está en todo. O sea, el otro día queriendo ver supermercado online, tipo decir, bueno, ¿cuánto están las cosas? Me aparecía abajo, IVA de tanto por ciento, precio real tanto. Y yo como, ok, o sea, está en todo así. No sé, me voy a empezar a comprar frutas y verduras en el mercadito para que no haya IVA y que sea todo artesanal, así. Pero está posta en todo. Eh, Como te digo, no sé si pediría algo a cambio porque creo que yo tendría que informarme antes de por qué Ok. sucede. Me parece muy sensato. O sea, en vez de pedir más, querés primero entender por qué me piden. Ok. Déjame ver si hay algo que podamos explorar, porque ya me dijiste cómo es hasta ahí. Entonces, ¿pensás que son necesarios? En el caso de, como te decía, las industrias que dan servicios, ya sea privadas o estatales, sí, porque hay gente atrás de eso trabajando para que nos lleguen los servicios.
Entonces me parece razonable y justo. Eh, Además de, como te digo, soy Tierra del Fuego. Allá, por ejemplo, hay subsidios de gas porque lo necesitamos para calefaccionarnos y no morir de frío. Eh, Así que en ese sentido lo veo medianamente bien. Ok. Todo siempre puede mejorar un poco, porque con la situación del país todo está difícil. Pero en el sentido del IVA, por ejemplo, al yo estar desinformada, eh, no sabría eh, qué tan justo o no es. Te lo tomo. Qué tarea, Es Yara. como, sí, no, mi tarea ahora es estudiar un poco en base a los impuestos. Después de hoy me llevo eso. Pero justo agarraste posta, la más desinformada. Yara, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Un placer. Ha sido un gusto. Un Muchas gusto. gracias. ¿Cómo te busco? Eduardo, vamos a hablar de impuestos. Me interesa preguntarte primero por alguna definición. ¿Qué entendés por un impuesto? Un impuesto es un tributo que se le paga al Estado para que desarrolle determinados servicios. Ok. Muy interesante que hayas usado la palabra tributo. Usé la palabra tributo, se le paga al Estado para que el Estado desarrolle ciertos servicios. Ok. Un poco ya me lo vas diciendo, pero me sale preguntar si queda algo en el tintero. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la utilidad de los impuestos? El impuesto sirve, el Estado recauda y con eso puede prestar servicios, como te decía recién, educación, justicia, seguridad, lo que fuera. Esto es el objetivo con el cual el Estado recauda impuestos y por eso los cobra. Ok, antes de ahí me interesa preguntarte por esta palabra que usaste, tributo, y decime cómo lo es. Como tributo, en mi forma de ver las cosas, lo tengo como una connotación positiva. ¿Viste? Como un tributo es como, no sé, darle algo a alguien del bienestar de tu corazón. Más como el impuesto lo veo como algo compulsivo, como que hay fuerza de que no podés no pagarlo. ¿Cómo te suena esto? Me suena distinto a lo que planteas vos, no lo había pensado de esa perspectiva. Yo lo pensaba desde el punto de vista de tributar, Claro. ¿sí? No como una cuestión, una connotación positiva, si bien de hecho para mí lo tiene, porque el Estado cumple funciones que deben ser necesarias. Por ahí se equivoca a la hora de administrar el Estado municipal, provincial o nacional, pero debe hacerse para que todos podamos vivir en sociedad. Entonces yo creo que para mí tiene una connotación positiva. Que después haya gerentes, administradores o políticos que lo hagan mal es otra cosa. Te lo tomo. Déjame preguntarte sobre esto. ¿Pensás que son necesarios para que el Estado funcione o para que la sociedad funcione los impuestos? Totalmente necesario. Es imprescindible que haya, no hay otra forma. Aparte por una cuestión de equidad, ¿sí? Si no, yo hablo con los de mi generación y todos hemos ido a una escuela pública, todos hemos ido a algún dispensario, a algún hospital, a algún sanatorio, hemos ido a la justicia, la policía nos ha ayudado, un montón de cosas en donde el Estado está presente. Para mí es importante que esté. Ok. Me sale preguntarte qué hace que ya me diste muchas cosas muy positivas. Eh, Capaz que me podés decir alguna más si quedó en el tintero alguna, si no, pasar a lo negativo. ¿Qué hace que pagues tus impuestos con gusto y qué hace que los odies en contraposición? Mira, algunas veces, obviamente que por ahí cuando no se cumple con el rol del Estado, a ver, salud por ahí, ¿no? Bueno, si, che, ¿para qué pago si al fin y al cabo voy y la salud no está? Hay una cuestión de falta de equidad dentro de la sociedad y el Estado debe contribuir a achicarlo, pero por lo menos, gracias a eso, hay gente que tiene un servicio básico de salud mínimo. No es todo lo bueno que debiera ser. A veces tiene que ver con la imposibilidad económica, porque deberían ser más importantes los tributos, y yo siempre creo que el que tiene más debe pagar más, ¿sí? En detrimento de aquellos que tienen menos, ¿sí? Y porque para mí el Estado debiera cumplir un rol de justicia equiparador, de darle equidad a la sociedad. Por eso creo que los que más tienen más deben pagar y los que menos tienen deben ser sumamente generosos a la hora de contribuir, generosos no en el sentido económico, de no despilfarrar esos servicios y de usarlos bien, ¿sí? Este es el objetivo que yo siempre veo y a veces te da bronca cuando vos no ves que se cumpla. Muy diferente puede pasar en una cosa que vos hagas una contribución por mejora, decir, che, yo pago para que me pavimenten la calle y la calle no me la pavimentaron. Me dijeron que iban a poner luz acá y yo pagué esto como una contribución por mejora
y no me pusieron el alumbrado público. Eso te da sin duda alguna mucha bronca porque va específicamente hacia eso. En el impuesto es mucho más difícil porque es una sola caja y se distribuye con un criterio político. Y cuando hablo de un criterio político no hablo de un criterio malo. Uno determina si va a dar más a salud o a educación o a justicia. O amigos. O amigos, no, pues eso tiene que ver ya con la desviación, ¿no? Claro, sí, Si sí. vamos a la desviación, sí, el Estado recauda y le da, por ejemplo, pone muchísimos trabajadores, o a la inversa, le da todo lo que recauda, se lo da a los medios o se lo da a los clientes políticos para que hagan obra, y bueno, eso ya es un despilfarro, ya es una desviación de lo que debería ser, ¿no? Y por ahí, digamos, cuando uno ve que hubo una contribución y que la obra no se hizo, y bueno, es problemático, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, nosotros debiéramos tener un Estado fuerte, no grande, un Estado fuerte que se ocupe. Cada vez que muere alguien en una ruta nacional, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá en Córdoba las rutas provinciales están en líneas generales muy bien, pero uno va a algunas provincias en donde las rutas provinciales están muy mal. Pero acá vos vas, que a la 158, que es ruta nacional, y vos la comparás, yo ando mucho por la provincia y las rutas provinciales están en líneas generales en muy buen estado. Vos podés criticar otras cosas de la provincia, pero en el medio ruta, entonces yo creo que vialidad debía estar a nivel nacional, tendría que estar. Y debería cumplir función. El problema es que no lo cumplió muchas veces, o a lo mejor el dinero que iba para las obras no terminaron en las obras que eran. Y ahí ya sí es una desviación de parte de quien dirige el Estado. Ok. También existe. Como en la práctica, entiendo el punto, como, y no tengo ninguna agenda, no estoy queriendo hacerte decir nada, pero entiendo el punto de, en el mejor de los casos y en el ideal, cómo debería funcionar, y al mismo tiempo en la práctica por ahí hay algunas desviaciones. Claro. No, es que Eh, yo lo veo como algunas desviaciones porque en línea general para mí lo cumple. Para mí, digamos, a ver, me encantaría que los docentes ganaran más, me encantaría que los médicos ganaran más, me encantaría que los hospitales tuvieran mejor presupuesto, me encantaría que las rutas estuvieran todas, las provinciales, las nacionales y los caminos rurales estuvieran en excelente estado. Pero por ahí, digamos, el dinero que recaude, el dinero que junte el Estado no es suficiente para afrontar todos esos gastos, sino deben ser impuestos mucho más caros y podríamos terminar en ser un impuesto confiscatorio que vaya mucho más allá de lo que vos puedas llegar a aportar dignamente. Eduardo, te había pensado preguntarte qué problemas encontrás en el sistema tributario, y lo podemos hacer, también lo podemos tocar si te interesa. Me interesa proponerte algo y ver cómo te suena, rebotar esta idea en tu cabeza. ¿Cómo te suena la idea de que democraticemos el gasto público? Y quizás es muy ambicioso o muy idealista de mi parte, pero esto de, tengo un problema en general, y quizás es medio idealista de mi parte, con lo que es impuesto, con lo que es hecho sin el aspecto voluntario, sin que la persona quiera y esté totalmente involucrado con la situación y decida hacerlo. Entonces, ¿cómo te suena la idea de que el impuesto sigue siendo el mismo porcentaje, pero que la persona pueda elegir a dónde va? ¿Cómo te suena esto? Mira, la verdad que suena interesante. El problema de la persona si tiene una mirada, porque a veces uno puede mirar el árbol y no tener una mirada global y no puede ver el bosque, ¿no? Y en una de esas, a ver, yo te digo, a mí me gusta mucho el básquet. Y digo, che, lo que va a deporte, el 80% debiera básquet. Y bueno, fútbol que vea, qué sé yo. El padre, y bueno, que lo vea. Entonces, a lo mejor yo lo veo desde mi parcialidad y por ahí puedo, o debiera haber una mirada mucho más global para que esa distribución sea mucho más equitativa. No me pondría en el rol. Si nos ponemos todos, los que juegan al básquet, los que juegan al fútbol, los que juegan al vóley, nos ponemos todos juntos y discutimos a quién se le puede asignar, podría darte la derecha y decir, che, estaría bueno, pero debiéramos juntarnos mucho para poder hacerlo de esa manera. Me parece una crítica excelente de por ahí no ves el bosque. Ya entiendo el punto de por ahí una persona tiene sus intereses y un político en el mejor de los casos tiene la mirada del bosque. ¿Qué te parece un 50 por 50? Tenés un 20% de impuestos de todo lo que toca tu cuenta, 20% de impuestos, por decir un número. 10% se encarga del gobierno, 10% decís, bueno, yo quiero que vaya todo el 10% a básquet, porque me parece súper importante que el básquet crezca. Claro, mira, hay una cosa que se denomina presupuesto participativo, que comenzó en Porto Alegre el siglo pasado, ¿no? Entonces, el presupuesto participativo hacía eso, que hubiera diferentes mecanismos, los cuales, a través de comisiones, designaran a dónde iba el dinero que se recaudaba. Y me parece totalmente positivo, porque sí, porque hay un mecanismo que te permite mirar no tan solo la planta, sino ver la planta, el árbol, el arbusto, el bosque,
¿sí? Y entonces el presupuesto participativo no debiera ser descartado hoy, debiera ser una herramienta de utilidad. Entonces yo coincidiría con vos que yo cambiándolo de eje, pero tiene que ver con esto. Cada vez que modificamos alguna cuestión de transporte, yo digo, che, en la comisión debiera haber algún colectivero, algún remisero, algún taxista, porque son ellos los que transitan con mucha frecuencia en las calles, ¿sí? Entonces yo creo que en ese sentido, y al igual que esto, debiera haber mucha gente que sepa, que conozca, digamos. Sí, no soy un conocedor, soy un jugador de básquet tampoco tan bueno, pero sí entiendo de básquet, y debiera haber alguien que entienda de pádel, que alguien entienda de vóley y así sucesivamente, y que entre todos vamos a decir, che, este año le vamos a dar a este deporte o le vamos a asignar determinado porcentaje a este deporte. A este se puede autofinanciar porque, bueno, quien practica este deporte está en condiciones de poder pagar una cuota mensual mucho más elevada. Los clubes se enfrentan a este tipo de situaciones y que es muy difícil. Eduardo, si quisieras hacer un cambio o si vieras que hay un cambio que es muy evidente para vos, ¿cómo podrías o qué idea tenés para mejorar el sistema impositivo? ¿Hay algo que para vos sea muy fácil de ver, de que si cambiáramos eso, pensás que sería mucho mejor? No, no, la verdad que no me atrevería a plantearlo así. Debería sentarme a estudiar, a leer o analizarlo con algún especialista para poder hacerlo. ¿Me bancas la última? Quiero rebotar otra idea porque la escuché hace poco y me pareció muy interesante. Creo que puede caer, se puede desviar, se puede corromper la idea, pero esta idea de un impuesto que tengan que pagar, no sé, cada 6 meses o anual a la renta ociosa. Y creo que por ahí de vuelta, como estoy consciente de que se puede desviar y se puede corromper la idea. Pero esto de los jóvenes, una de las razones por las cuales no están teniendo hijos o que no están pudiendo proyectar o que se ven tan atorados económicamente es que no pueden encontrar su vivienda propia. Entonces, ¿cómo te suena la idea de poner un incentivo que haga que sea menos probable que una persona quiera tener esa propiedad sin uso porque le está costando todos los años y eso haría que bajen los costos para que los jóvenes puedan acceder a las viviendas? ¿Cómo te suena esta idea? Lo he escuchado algunas veces y me parece interesante. Sí, me parece muy interesante desde muchas miradas. Yo que creo que no debiera haber en ningún capital ocioso de vicio, digamos, ¿no? Porque si no, en esto le quitamos oportunidad no tan solo de vivienda, sino también de inversiones a pequeños empresarios, a pymes, a productores, a emprendedores. A mí me parece que esa mirada, sí, vos me decís y yo adhiero a esa mirada. Eduardo, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. No, Ha por sido un favor, gusto. gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo. Santiago, me comentaste, tenés una empresa, así que te voy a preguntar, siendo que pagás impuestos, presumo bastantes impuestos, me interesa primero tener una definición y un entendimiento de qué es un impuesto para vos. Si me tuvieras que dar una definición, ¿qué es un impuesto? Estimo que es un servicio que se le da, digamos, a quienes gobiernan, a quienes administran, para que nos devuelvan recursos, para que nosotros podamos seguir trabajando y ser más eficientes. Por ejemplo, lo más tangible, hacer un camino, una ruta, un puente, un mercado. Entonces, esos impuestos que nosotros les pasamos a los gobernantes, ellos deberían devolvernos a nosotros para que nosotros podamos seguir produciendo y cada vez, digamos, ser más rentables, más eficientes. Déjame ver si lo agarré. Entonces, a través del impuesto, cedemos nuestro dinero al gobierno para que ellos lo administren mejor que nosotros en el mejor de los casos, en el ideal. ¿Es por ahí? Creando infraestructuras, digamos, para que nosotros podamos canalizar la comercialización de nuestros servicios o productos. Un poco ya me lo vais respondiendo, te lo pregunto en pos de ver si quedó algo en el tintero. ¿Para qué sirve un impuesto? Me hablaste de nos deberían devolver algo, me hablaste de la construcción de rutas, que es lo más evidente. ¿Hay algo que ha quedado en el tintero de la utilidad de los impuestos? Por ejemplo, yo me dedico al sector aeronáutico, concretamente tengo un taller para reparar aviones y tenemos en el aeródromo Coronel Olmedo un aeródromo que no tiene asfalto, no tiene pista, o sea, todas las pistas del interior de Córdoba, todas están asfaltadas, Rumipal, Villa María, Belleville, Córdoba, la segunda ciudad del país, no tenemos asfaltado. Nosotros pagamos impuestos de todo tipo, digamos, aranceles, etcétera, etcétera, y no podemos arreglar la pista, 1500 metros. O sea, no es nada, es una cuestión de voluntad, no de plata. Y no tenemos, digamos, la segunda ciudad del país no tiene una pista asfaltada. Entonces, si nosotros tuviéramos una pista asfaltada, llegarían aeronaves de otra envergadura, de mayor porte. Nuestro taller crecería, tendríamos otro perfil de clientes. Ahí estamos teniendo una limitación porque no tenemos, en este caso, una infraestructura
que atañe directamente a nuestra actividad. Una pista faltaba. Ok, ahí vamos a entrar por ahí. Me parece muy interesante que hayas dicho esto de vos, siendo que tenés una empresa aeronáutica, no estás recibiendo lo que vos necesitas para seguir tu industria, como para tener mejor retorno. Ok, ya entramos por ahí. Pero entonces me dijiste como de alguna manera no siempre se cumple la utilidad ideal de los impuestos. Ok. ¿Pensás que son necesarios? Indispensable, sí, creo que sí. Siempre en manos de gente que administra eficientemente, claro que sí. Para mí sí son necesarios. La crítica, la mirada de muchos trabajadores es que la administración no es eficiente y que hay muchas secretarías, etcétera, etcétera, que cobran sueldos bastante importantes y administran para ello. Esa es la sensación que tenemos. Administran para ello, los políticos administran para ello. Tal vez no todos, tal vez haya gente buena realmente, pero la sensación es que ellos cuidan la quintita y no hagan olas y que esto vaya y no arriesgan mucho. O sea, no hay quien... Bueno, entendería que Milei es alguien que ha salido del cruce, por así decirlo. Entendería de que sí, que es necesario que haya quien administre bien, obviamente, los impuestos. Ok. Déjame preguntarte sobre qué hace que pagues tus impuestos con gusto y qué hace que odies pagar impuestos. Si me podés tirar el lado A y B, las dos caras de la moneda sobre esto. Totalmente pago, o me da bronca, digamos, cuando pago los impuestos como ahora y no tenemos retorno. No tenemos retorno en este Aeroclub Olmedo donde estamos nosotros, nos han robado infinitas veces, no tenemos seguridad. No tenemos nada, no tenemos pistas, no llegan los aviones, aterrizan los aviones y se rompen sus trenes de aterrizaje, sus ruedas, para decirlo más livianamente, porque no tenemos estructuras, pero tenemos que pagar ingresos brutos, impuestos a la ganancia, o sea, religiosamente, y si no, planes de pago. El contador mío que me administra a mí me dice, Santiago, hay que pagar. O sea, uno quisiera no pagar, tenés que pagar si no te vienen a buscar. Claro, ellos me vienen a buscar si yo no pago, planes de pago, obviamente, por supuesto, y yo no puedo hacer nada, decir, loco, afectame la pista. Podríamos hacer al revés, que yo te vaya a buscar y que me falte la pista. Tenés 3 meses para faltarme la pista. Mirá si pudiera hacer eso. Por eso son impuestos y no son voluntarios. Exactamente, la palabra lo dice. Impuestos, exactamente. Ok, tírame el lado positivo que voy a decir, bueno, mira, agradezco, o sea, como estoy contento de pagar mis impuestos cuando veo que van a esto. Como en esto veo que están haciendo un buen trabajo. No la encuentro. Quiero ser objetivo, no la encuentro. Insisto, soy del rubro del sector aeronáutico y estoy relacionado con este tema. FADEA, la fábrica de aviones, eso es lamentable lo que están haciendo porque es toda gente no idónea que toman decisiones, las peores decisiones siempre. Pero es llamativo, no son más o menos mal, pareciera que lo hacen a propósito. Siendo que hay una demanda totalmente insatisfecha en el mundo. Es como si tenemos todo para que nos vaya fantástico. Hay clientes insatisfechos acá al lado, en Chile. Los aviones viajan 8 horas para tener un servicio. Y nosotros tenemos todo y no se lo damos. Entonces, si nuestro gobernante, el que fuera, Yarzola o el que fuera, se pusiera media pila, convóquenme a una reunión. Voy y los asesoro. Muchos años no vamos a entrar en detalle en este rubro, y yo los hago rentable en un año. En un año. Me comprometo, se los hago rentable. Eso me da bronca, a tu pregunta, me da bronca que teniéndolo todo miren para otro lado. Me hace pensar que tienen otros intereses. Te lo tomo. Me alegra que Mirá, hoy estaba pensando en alguien que me dijo, te voy a hacer una intervención para que vengas más cerquita. Gracias, todo bien. Entonces, estaba pensando hoy, justo cuando estaba poniendo la cámara y todo, me estaba acordando de alguien que me dijo, yo no hablo porque estoy metido en política. O sea, me gustaría hablar con vos, pero estoy metido en política y como me podés comprometer. En contraposición a vos que me estás diciendo como, bueno, llámenme, o sea, quiero ver cómo puedo servir mejor. Así que me parece muy valorable y bueno, veremos en dónde cae esto. Ojalá que en buenas manos. Déjame preguntarte esto que me estás diciendo, que volviendo a esto que me decías de vos pagás tus impuestos, pero no ves que vuelva a lo que a vos te compete o a lo que a vos haría que te fuera mejor. Quiero rebotar una idea en vos y que me digas cómo la ves. ¿Pensás que sería útil si... Déjame darte una introducción. Este problema de los impuestos es que justamente no es voluntario, no es algo que vos estás haciendo con gana y con deseo. Entonces, en ese problema yo trato de encontrar la forma en la cual todos tengan ganas de hacer las cosas, me parece mucho más eficiente y más deseable. Con esa idea en mente y en ese espíritu, ¿pensás que sería útil que
el 100% o el 50% o un porcentaje de los impuestos que tenemos que pagar, vamos a decir que es el mismo porcentaje, pero de que cierta parte de los impuestos vos puedas elegir a dónde van. Si al básquet, si La aeronáutica. a la aeronáutica o a donde sea que te parezca, como no sé, crees que necesitamos más salud, bueno, mis 100.000 pesos que vayan a la salud porque yo quiero que vayan ahí. ¿Cómo suena esta idea de tener un porcentaje en el cual podamos decidir a dónde van nuestros impuestos? Claro, eso sería una muy buena idea, digamos, que lo que somos parte y aportamos, digamos, podemos tener un voto, decidir, obviamente, vuelvo a insistir, yo estoy en el rubro aeronáutico, y no es que nos va mal el último año, hace 2 años, hace años, toda la vida nos fue mal. O sea, hay algo que decir, rascarse la cabeza y decir, che, ¿en qué estamos fallando? Porque vuelvo a decir, no es un tema circunstancial de los últimos 2 años, de toda la vida. De toda la vida. Entonces, por favor, a ver, hablemos qué es lo que nos está pasando. Es algo de toda la vida, ¿está bien? Entonces, sí, obviamente que habría que llamar a la gente que está en el tema y que opinen y que den opiniones y solucionemos esto. Vuelvo a decir, tenemos todo, hasta el contexto mundial para que nos vaya bien. Yo hablo del punto aeronáutico, ¿no? Y no va mal. Entonces, por favor. Santiago, te tiro otra y así cómo te suena. Va menos relacionado con lo que estuvimos hablando, pero un problema que tiene mi generación, los menos 35, digamos, yo tengo 26, es el no poder acceder a propiedades. Uno, porque no hay crédito. Dos, porque los precios siguen yendo para arriba. Entonces, ¿cómo te suena la idea de que haya, y entiendo que pueda haber una corrupción de la idea, pero ¿cómo te suena la idea de que haya un impuesto a la vivienda que no está siendo alquilada, no se está usando para nada, como a la vivienda ociosa, que se pague un impuesto por tenerla en desuso, en pos de encontrarle un uso o recaudar más y hacer que sea menos deseable mantenerla ahí, y eso haría que bajen los precios para que las personas jóvenes puedan acceder a esa vivienda y puedan proyectar su vida? ¿Cómo suena esta idea? Soy ingeniero, no soy un especialista en impuestos. ¿Está ¿Cómo bien? te suena por intuición? No, está bien, no sería una opinión calificada, pero vamos para adelante, ¿ok? Me parece perfecto, me parece correcto, digamos que haya, digamos que a los jóvenes, digamos, haya que atraerlos, ayudar, pero nos pasó toda la vida, no me acuerdo tu nombre. Ignacio. Ignacio. A los jóvenes les piden mucha experiencia, les piden, y el crédito no les sale. Ahí nosotros tenemos toda la plata, la experiencia, bla, 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 y no tenemos el tiempo, porque ya estamos grandes, entonces nunca pasa nada. Pero me parece perfecto que hubiera algo para poder ayudar a los jóvenes, que se lo merezcan, obviamente, que nadie te va a regalar nada, para incentivarlos, para insertarlos en el mundo laboral y que tengan un crédito largo. Yo viajo seguido afuera y tengo un hijo de 30 años y justamente está en Francia y tiene un crédito, a 40 años los créditos te los tiran por la cabeza, porque el negocio de los bancos es dar crédito, de eso viven los bancos. Entonces, ustedes, los jóvenes, pueden estar en esa franja, en ese grupo, me parece perfecto, una excelente idea. Deberían facilitar para este segmento. Entonces hay perfiles diferentes, así sería. Ustedes, los jóvenes, y nosotros, los más grandes, no vamos a decir los viejos, los más grandes, ¿no es cierto? Pero hay que darle de comer a todos, por así decir. Hay que darle una respuesta a todos. Santiago, para preguntarte por si haya quedado algo en el tintero, ¿hay algo que veas evidente en términos del sistema impositivo que vos decís, bueno, mira, esto le estamos agarrando muchísimo, si arreglamos esto que es obvio, va a ser todo mejor? ¿Hay algo que te salte como evidente que podríamos arreglar fácilmente? Fácilmente entre comillas, pero que es fácil apuntarlo. Para mí, los presupuestos que manejan los proyectos políticos están desmesurados en relación a lo que pasa en la calle. Entonces, vuelvo a decir, los administradores de todo esto que es el sector político se van de mambo, para decirlo en términos de calles, porque la plata a ellos les llega de arriba, por así decirlo. Entonces, hacen edificios. No importa cuál edificio, millonario, no falta nada. Ellos tienen sus cartas. Los vemos hoy con las redes y eso es muy positivo. Las redes, cualquiera viaja a Dubái, viajan a cualquier parte, a convenciones. Ellos son los reyes. Y muchas veces escuchamos a la gente política que dice, no, porque la gente, o sea, ellos no son la gente. La palabra justa es la que dice este señor Milei, creo que es, ¿no es cierto? Ellos son la élite o la casta. Entonces, están emborrachados de poder, emborrachados de dinero, y nosotros somos la gente, los plebeyos, que para mí tendrían que entrar ellos en caja. Cuidado, o sea, como te digo, viajo seguido. Afuera pasa exactamente lo mismo. No es un problema de Argentina.
En otros países pasa exactamente lo mismo. Se emborrachan de poder y hablan porque la gente, y eso habría que, no sé cómo, tratar de cambiarlo. O sea, todos trabajamos juntos, digamos, y vos estás ahí y vos sos mi empleado. Yo te estoy pagando a vos. Habría que cambiar esa conciencia, no sé de qué manera, pero ellos hay que sacarles ese mareo que tienen, por así decirlo. Santiago, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas Ojalá que gracias. llegue a algún lado. Gracias. Leo, vamos a hablar de impuestos. Me interesa preguntarte para tener una definición. ¿Qué entendés por un impuesto? ¿Qué es un impuesto? La verdad, no tengo una certeza de qué es un impuesto. Yo lo único que sé de los impuestos es que es el concepto que han establecido los políticos, ya sea intendente, gobernador, no sé si gobierno nacional, son conceptos que han creado con los fines de recaudar dinero para ellos, en teoría, y perdón que use esta frase, pero así lo siento, mantener bien el Estado, ya sea municipal, provincial, nacional, porque, por ejemplo, a través del impuesto municipal, el intendente está comprometido a mantener siempre una buena calidad, la infraestructura de la ciudad, lo que alumbrado público, barrido, entre otros conceptos, pero lamentablemente en teoría. Yo paso por la calle, baches, accidente automovilístico, mucha basura acumulada, lo cual también hace mucho olor feo, y si viene turismo de afuera, la imagen que dejamos. Y bueno, también el gobierno provincial, los mismos fines para la provincia, pero autopistas que no están terminadas, caminos que no están terminados, y gobierno nacional, bueno, ya mucho más no digo porque también tiene mucha contra del oficialismo, la oposición, que buscan dejarlo mal a él, pero él todos los días se desalma para mejorar el país, pero lo buscan tirar a matar, y todo el pueblo habla solamente mal del presidente, que no hace lo que el pueblo necesita. Ok, entonces me dijiste, en tu entendimiento, los impuestos son mecanismos que tiene el Estado para recaudar fondos y en teoría sirven para mantener bien la infraestructura del país. Entonces esa es como la utilidad El principal. país, la provincia y la ciudad. Ok, entonces esa es la utilidad. ¿Cómo tratan de mantener funcionando la infraestructura? Bien, me dijiste también de que a tu forma de ver las cosas, eso no se ve siempre reflejado y muchas veces deja mucho que desear. Ok, ¿pensás que son necesarios? Lo que es infraestructura, barrido, alumbrado, todo eso decís vos. Los impuestos. Pasa que por ahora mi respuesta es que sí, son necesarios porque es la forma que encontraron los distintos tipos de gobierno para recaudar dinero para mantener toda la infraestructura. Si llega a haber algún otro medio de poder lograr lo que se logra en teoría a través del logro del pago de impuestos, entonces los impuestos ya dejarían de servir. O sea, todos los estados, ya sean municipales, provincial y nacional, hay que mantenerlos, hay que mantener todo. Si no es de los impuestos, a través de otra forma, pero de algún modo hay que mantener todo. Ok, entonces por ahora no hemos encontrado otra forma que sea mejor que a través de los impuestos. En ese sentido pensé que son necesarios, pero si encontráramos otra forma, entonces no habría utilidad por la cual tener impuestos. Ok, Quizás. déjame preguntarte, ¿qué hace que pagues tus impuestos con ganas? Que voy a decir, bueno, mira, pago mis impuestos con ganas porque veo que este es el efecto positivo que tienen, y en contraposición, ¿qué es lo que hace que odies pagar impuestos? En realidad no los pago con ganas. Listo, no hay nada. Los pago por exclusiva sensación de obligación. Porque a nivel municipal te vienen las multas. A nivel provincial te pueden embargar, te pueden desalojar. Y a nivel nacional desconozco las consecuencias. Pero el pago yo lo siento que lo hago por obligación, no con ganas. Me interesa entrar por ahí, porque justamente como la palabra te dicta un poco de que es impuesto, no es por ganas.
Entonces déjame preguntarte cómo te suena esta idea. Me interesa rebotar una idea en tu cabeza y que me digas cómo lo ves. Tengo este problema también con la idea, más allá de los impuestos y de esto que estamos hablando en particular, tengo una tendencia a tratar de pensar y de buscar soluciones que impliquen adhesión voluntaria de las personas. Como que estén ahí porque quieren hacerlo, no porque alguien los obligó o porque hagan las cosas que realmente quieren, no porque están obligados. Entonces, hablando de esto, de los impuestos, volviendo a esto, ¿pensás que sería útil que un porcentaje de tus impuestos, el 100, el 50, el 20, lo que sea, puedas vos mismo determinar a dónde van? Esto es, el mismo porcentaje de impuestos, si es un 20, que sea un 20, pero que la mitad de eso, por ejemplo, vos puedas definir, quiero que vayan a deportes, o a seguridad, o a salud o educación. ¿Cómo suena esta idea de tener la posibilidad de vos mismo decidir a dónde van una parte de tus impuestos? Si te entiendo bien la pregunta, estaría buenísimo uno decidir. El tema es que no alcanza solamente con eso porque tenés que lograr que se concrete en la realidad. Y si no sos vos el que va y dice, bueno, te pago, por ejemplo, el 20% para educación. Si no sos vos el que va a la escuela y lo pone, yo una tranquilidad jamás tendría. Porque de hecho escuché de cualquier cantidad de casos en la realidad que uno pone el dinero y a la entidad, al lugar, jamás le llega. Entonces todo eso abre todo un caso, a ver qué pasó, dónde está ese dinero, en su momento no sé cuántos millones había donado, no me acuerdo quién, para el hospital clínicas, para insumos, jamás le llegó. Me acaba de decir una señora que le descuentan poco más de 100.000 pesos por mes la obra social APROS. Y vive sola, solamente ella está afiliada. Pero cuando necesita ir a cada prestación, no le cubre nada. Me dice que determinado intendente, prefiero no decir quién para no meterme en problemas, usa lo del APROS para campaña política personal. Entonces vos podés decidir mucho, pero si no llevas vos mismo el dinero, yo jamás estaría tranquilo. No sé si respondo a tu pregunta. Déjame ver si lo agarré. Entonces me decís que te gusta la idea de poder decidir sobre a dónde van tus impuestos, pero pensás que en la práctica eso no quita que existe la posibilidad de corrupción y de que no lleguen los fondos o de que no se utilicen bien. Sí, creo que eso no, sí, son dos cosas distintas y sí, está siempre la posibilidad de que se mal utilicen los fondos. No hay otra que tener la responsabilidad cívica de chequearlo y de prender fuego a un par de cosas si no se hace. Entonces, bueno, pero bueno, no nos vamos a meter por ahí. De fuego te largan a la Gendarmería Nacional, te la manda Bush y con el operativo un antipiquete. No sé bien cómo el tema, que cada vez que lo aplicó, que ya le empezaban a criticar de TN y de no sé cuántos otros noticieros. Lamentablemente es Argentina, no sé desde qué año. Yo quise empezar a estudiar Derecho. Llegué a comprar los apuntes desde la Revolución de Mayo, que cada uno busca hacer lo que quiere. Es más, ¿por qué si la Revolución de Mayo fue en 1810, la independencia vino a los 6 años? O sea, date una idea de cuándo venimos así como país. Leo, tengo una más para rebotarte y que me digas cómo lo ves, ¿sí? Creo que uno de los problemas, al menos de lo que vengo escuchando, de la generación de los jóvenes, lo que sea que eso signifique, vamos a decir 35 años para abajo, ¿sí? De los que tienen 35 para abajo, están teniendo un problema en acceder a su primer vivienda y eso lo ponen como un impedimento para proyectar a futuro, para proyectar tener su familia también, entonces como que ven que ese es un problema y como que cada vez parece más inalcanzable el conseguir un departamento o una casa. Teniendo eso en mente, ¿pensás que sería útil algo así como un impuesto a la vivienda ociosa? O sea, cuando hay un inmueble que el único fin que tiene es acrecentar el valor de la persona que lo tiene y no está siendo utilizado ni como oficina, ni como departamento, como vivienda. ¿Cómo te suena esta idea de que haya un impuesto para las personas que tienen un bien inmobiliario que no está en uso? ¿Cómo lo ves? Y las personas que tienen solamente lo que habitan, porque vos me hablas de personas que tienen un bien que no esté en uso. Yo, por ejemplo, el bien que habito, el departamento, es lo único que tengo. ¿Cómo podría ser yo, por ejemplo?
Lo que yo estoy proponiendo es únicamente sobre las propiedades que no están habitadas. Creo yo, esta es mi lógica, quizás esté fallada. La lógica sería, si haces más costoso que algo esté inmovilizado y que no tenga ningún uso, va a hacer que menos personas lo quieran tener como una forma de acrecentar su riqueza, entonces como que van a vender o lo van a poner en uso, sea alquiler o sea alquiler de oficina o de vivienda, o lo van a vender y eso va a hacer que sea más accesible, van a bajar los precios y sea más accesible el conseguir la vivienda. ¿Cómo te suena la lógica y la idea? A ver ahora si te sigo yo a vos. Te admito que esta vez me perdí un poco. O sea, vos decís de determinado bien que no está siendo usado por nadie, ponerle un precio alto así nadie lo quiere comprar y después baje y ya es accesible para todos. ¿A eso te referís? Ponerle un impuesto a ese inmueble que no está siendo usado, Sí. ponerle un impuesto para hacer más caro la acumulación de riqueza a través de ese inmueble. ¿Entendés? Entonces, para que no sea como una inversión, sino que tenga que ser una inversión productiva, no estática. Entonces, lo tenés que usar y si no lo usás, te vamos a cobrar más impuestos para que no te sea rentable el tenerlo al pedo. Sí, el tema es que la gente que tiene un altísimo poder adquisitivo no le va a importar nada y va a pagar lo que quiera, cuando quiera. Entonces ahí perjudica a la clase media baja que jamás va a lograr nada, porque se te anticipan todos los que tienen mayor poder adquisitivo. En tal caso, así como te suena, para los que no quieren vender y está bien y lo quieren tener y quieren pagar el impuesto va a servir para recaudar más. Supongo que con esa recaudación se puede ver de hacer algo como, no sé, construir casas o dar créditos. En teoría, y volvemos al principio de la entrevista. El buen uso, y como sigue siendo un ideal que se use bien los impuestos. Estamos jodidos en eso, Leo. Por lo menos así lo veo yo. No sé la verdad qué más decirte, porque, o sea, estaría bueno lo que vos decís, porque, o sea, por lo que te entiendo es como que de alguna forma buscas ahí eh, que baje el incentivo para usar determinado bien, pero la gente que está acomodada económicamente no le va a importar y van a ser los primeros en beneficiarse. Y la clase media trabajadora, o sea, de por sí hay mucha gente que ya tiene muchas dificultades hasta para comer, ni hablar para pagar los impuestos. Imagínate que agregue un impuesto más. Y si solamente con los impuestos básicos ya mucha gente hace lo que quiere, imagínate si agrega más impuestos. Cuando fue la cuarentena, el impuesto a la riqueza fue para que pongan el dinero en empresa, lo tendría que haber puesto el Estado. Leo, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, Por hermano. favor, Muchas gracias. un gran gusto. Paula, vamos a hablar de impuestos. Me interesa preguntarte como alguna definición. ¿Qué entendés por impuesto? Y es lo que recolecta el Estado, digamos, es para, cobra cada contribuyente en general para, supuestamente, y para, no sé, solventar los gastos que tiene que tener el Estado. Ok, entonces me dijiste, es la forma que tiene el Estado de recaudar De recaudar dinero. ingresos. Bien, y me dijiste en pos de solventar los gastos que implica el Estado. Sí, 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 eso. En términos de utilidad, ya me dijiste, sirve para solventar el Estado. ¿Hay algo que haya quedado en el tintero? ¿Tiene otra utilidad? ¿Para qué sirven los impuestos? Y la verdad que para mí es más que nada eso. A veces me parece que se usan se mal gastan, o a veces se trata de gastar más de lo que entra. Y a veces realmente me parece que falta por ahí una transparencia por parte del Estado de qué van realmente. Porque tenés muchos, tenés los impuestos internos, tenés los externos, que uno los recolecta la nación, otro es para la provincia. Por ahí me parece que en eso la gente por ahí no conoce mucho y eso genera una desconfianza y que no está mal, digamos, está bien esa desconfianza. Me parece que más que nada eso. Ok, entonces me dijiste, las personas tienden a desconfiar de nuestro gobierno porque, uno, desconocen de dónde están yendo los impuestos o no ven a dónde están yendo en la práctica. Y como que también hay casos en los cuales sabemos que se ha desviado fondos
que eran del Estado para otras cosas o para beneficiar a un grupo selecto de amigos del poder. Sí, sí. Ok. ¿Pensás que son necesarios? Para mí sí, bien utilizados son necesarios y podés generar muchas más cosas, me parece. La educación sobre todo, me parece que es cuando más se tiene que ver en ese tipo de cosas, no para solventar gastos de gente que no, por ahí no trabaja, me parece el Estado. A mí me parece. Paula, ¿pagás impuestos? Sí. Bien, déjame preguntarte por ahí, ¿qué es algo que te hace pagar impuestos gustosa y que decís, bueno, estoy contenta porque sé que va a ir para esto? Y en la contraposición, ¿qué hace que odies pagar impuestos que decís, sé que acá se va a despilfarrar? Y por ahí lo que más paga en general es lo de rentas o la municipalidad de contribuyente del automotor y también cuando paga los ingresos brutos del monotributo. Y la verdad que por ahí a mí me da satisfacción por ahí ver cuando hacen hospitales, por ejemplo. Eso sí, me parece que está muy bien. Por ahí en esta época que son las elecciones ahora en octubre, ver que están todas las calles cortadas porque ahora se les ocurre arreglar, la verdad que eso lo veo y digo, no, no debería ser así. Y bueno, yo que voy a la Facultad de Derecho, como que lo veo también por ahí la situación en la que están las aulas o la limpieza, que me parece que no se nota por ahí a qué van las cosas. Ok. Paula, déjame rebotar una idea y decime cómo lo ves, ¿sí? Creo que una de las cosas problemáticas de los impuestos, y lo extiendo más allá de los impuestos, como que tengo algo que me gustaría que fuera más la regla que la excepción, es que las cosas sean voluntarias, que va contrario a la idea de impuesto porque es obligado. Entonces, en esta idea de hacer que la gente quiera hacerlo voluntariamente, ¿cómo te suena la idea de que un porcentaje de tus impuestos, sea 20, 50, 100, lo que sea que determinemos, pagando la misma cantidad de impuestos, que cierto porcentaje el individuo pueda definir a dónde va su dinero? Entonces, por ahora, por ejemplo, si te gusta, si pensás que el deporte necesita más financiación, vos decís, bueno, este porcentaje que me toca a mí decidir, quiero que vaya a los deportes. ¿Cómo te suena esta idea? Ay, no, me parece bárbaro, me encanta, sí, me encanta porque creo que cada uno va a poder aportar donde más se sienta cómodo. O sea, las cosas que sean necesarias, básicas para cubrir por ahí, que creo que es la educación o la salud más que nada, pero después el resto, que hay gente que es deportista, que realmente no tienen realmente la financiación del Estado, porque si no, en general se lo garban todos ellos, los deportistas. Y sí, está bien que haya un grupo de la sociedad que le interese más y que aporte más. Eso me parece muy bien. Mira, me alegra que te guste la idea. Vamos a ver si la popularizamos. Dale. Eh, Te quiero rebotar otra idea para saber, para ver cómo lo pensás. Y decime si es el caso porque estás en el rango etario del cual vamos a hablar. Los menos 35, algo que he escuchado mucho y alguna explicación de por qué los menos 35 no estamos teniendo hijos, y esa es una conversación más larga, pero una característica, un factor que me mencionan mucho es no puedo acceder a una vivienda. ¿Sí? Entonces, como eso es algo que los está atrasando, que hace que no puedan proyectar a largo plazo. ¿Sí? Teniendo esto en mente, ¿cómo te suena la idea de que haya un impuesto a la vivienda ociosa? Vamos a definir qué es una vivienda ociosa. Un bien inmueble que no está siendo usado ni como alquiler de vivienda ni como alquiler de oficina, entonces como está vacío y el único propósito que está teniendo es como una inversión que acrecenta su valor en el tiempo. Ese es lo único. ¿Pensás que el hecho de poner impuestos sobre esto, sea semestral o anual, y hacer más caro el costo de simplemente tenerlo, y que va a desincentivar a la persona a solamente tenerlo, porque es caro tenerlo, y eso haría que bajen, que se vendan más y que o lo tengas que usar o lo tengas que vender, y si no lo vendes, que haya más recaudación porque no lo vendiste y que lo que se recaudó pueda ir a planes? ¿Cómo te suena toda esta idea de las viviendas ociosas y como una forma de hacer que o se utilicen o recaudar más para solucionar el problema de que haya más viviendas para que los jóvenes puedan acceder? ¿Cómo te suena? A mí, hablando primero de los jóvenes, sí me parece que es una situación difícil en la que la mayoría de la gente no puede acceder. Esa es la realidad, por ahí no hay muchos créditos, lo que te piden, que sabes, creo que el 30% por lo menos, que vos tenés que poner inicialmente para acceder al crédito, es mucho, y sobre todo que nadie va a querer entrar, generalmente son en uva y vos no sabes después qué va a pasar, entonces todo eso te genera una incertidumbre que decidís no hacerlo.
Eso es verdad y es una realidad. Lo de la vivienda ociosa, la verdad que no. Yo creo que cuando. O sea, hay varios impuestos por ahí, como son los impuestos al lujo, que de alguna forma es verdad que, digamos, ¿cómo se diría? No permite que capaz que el inversor tenga ese incentivo para venir invertido para decir, bueno, me quedo con esta casa nomás. Sí, me parece que es en una realidad donde hay gente que capaz que puede tener hasta 3 viviendas y las tiene al pedo, ante una realidad en la que tenés mucha gente que no puede acceder, y capaz que me parecería lo más justo, de alguna forma, eh, pero también hubo como, me parece que hubieron realidades antes en las que por ahí me parece que tratar de ponerle mucho peso al que más tiene hace como que se corran y también termina perjudicando, me parece, un poco a la clase media, porque ellos nunca se perjudican, digamos. Me parece que ellos siempre, el que tiene plata está bien, y los que se cagan por ahí es la clase media. Te pasa con los alquileres. Hay mucha gente que cuando pasó todo esto de que lo podían aumentar cada 6 meses, y por ahí decían, no, si no te lo puedo aumentar, capaz que el inversor no podía vivir con eso, o capaz que sí, no sé, cada realidad es distinta, pero eso generaba que hubiera un problema porque nadie podía alquilar. Si no podés alquilar, no podés comprar, ¿qué haces? Eso me parece, por ahí, ver también el tema económico también pesa lamentablemente ante lo que es justo. Por ahí no es justo que alguien tenga 3 casas y vos no puedas ni siquiera alquilar, es lamentable sí, pero también tenés que compensar todo, me parece. Ok, Ahí. te voy a hacer una pequeña intervención, te voy a pedir que hagas medio pasito, que tengo miedo de cortarte. Entonces, déjame ver si lo agarré. Me dijiste algo muy sensato que es, por ahí cuando pones mucho peso impositivo sobre las personas que más tienen, son los que menos vulnerables son los que más robustos tienen sus Sí. arcas. Entonces, si le pones mucho peso impositivo, las personas pueden agarrar su plata e irse. Entonces, de ahí no vas a recaudar más impuestos y se van. Entonces, siempre es un dilema eso, como cuánto podés apretar a los que más tienen. Tiene sentido. De igual manera, si lo agarré bien, no estás tan en contra en principio de la idea, sino que hay que ver qué tan bien se puede aplicar y qué tan factible es que se aplique. ¿Es por ahí? Sí, eso. Me parece que es una buena idea, digamos, siempre y cuando no perjudicar a ninguna de las dos partes, me parece. Como encontrar un punto medio, me parece que antes hubo un gobierno donde por ahí quiso apretar mucho y genera todo lo contrario, genera que se vaya y el otro se va, se queda con su plata, se queda con su, no lo alquila y después tenés un montón de gente que tenés un riesgo para evitar, digamos. Y te genera un montón de cosas en el mercado y que por ahí te suben un montón los alquileres. Yo alquilo en un lugar en comercio y por ahí hay gente que escucho que paga 1 millón, 50 metros cuadrados, y voy a decir, no, me parece un montón. Y es como mucha crisis que el final lo termina pagando el que menos tiene, o la clase media y el que menos tiene. Eso me parece. Paula, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. No, Ha sido un gusto. Muchas gracias. que andes bien. Rubén, vamos a hablar de impuestos. Me interesa empezar preguntándote, ¿qué entendés por impuestos? ¿Qué es un impuesto? Bueno, es un dinero destinado con el nombre de un buen fin, pero en realidad es una imposición. Ok. Ok, entonces me dijiste, es una imposición como no te preguntan si querés, sino que lo tenés que hacer sí o sí. Con una sonrisita. Ahí va, ahí va. Sí, sí. Me dijiste, en el mejor de los casos, es para un buen fin y como que el Estado debería usarlo bien, de alguna manera. Ok, para tener algo, por si algo quedó fuera de la respuesta, me sale preguntarte, ¿para qué sirven los impuestos? Bueno, ahí vamos a la palabra o al término un buen fin. O sea, eh, es de una historia vieja. Suponete que no hay nada de lo que tenemos acá. Empezaron a edificar y empezaron a gastar dinero. Los que administraban el dinero de todo el pueblo no les alcanzaba porque era mucho para el momento y decía, bueno, denme una mano muchachos para esto. Entonces, en su momento fue importante y era justificado, digamos, tomar una parte del pueblo para poder hacer eso. Aunque en la historia antigua
Los reyes lo usaban para darse los grandes festines. Y a la actualidad, hoy los gobernantes parecen esos reyes también. Ok, entonces no siempre se usa bien el dinero recaudado mediante impuestos. ¿Pensás que son necesarios? Eh, Depende de la necesidad. Depende de la necesidad porque yo creo que cada ámbito tiene su persona que maneja y acomoda las cosas, ¿no? Eh, pero también hay una cuestión, depende de hoy, del conocimiento que tenga el que administra esas cosas, ¿sí? Me parece que por ahí pasa. Ok, entonces me dijiste, depende del conocimiento que tenga la persona que administra las cosas para ver si va a ser para un buen fin o se va a despilfarrar y se va a usar de más. Ok, pero el hecho de que existan los impuestos, ¿pensás que es necesario o que podemos evitar tener impuestos? Es que en algunos casos es necesario. En otros casos son caprichos. No te olvides que seguimos teniendo el mismo jueguito de los españoles que le mostraban los espejitos a los indios y los indios se volvían locos y dejaban toda su vida por eso. Te doy un ejemplo. La fiesta del Día Internacional de Cuarteto fue organizada por la municipalidad. Pero hay docentes que cobran miseria. Yo este mes cobré 41.000 pesos. La plata que se le pagó a esos artistas era mía. Que supuestamente sale de los impuestos. Y hay un montón de necesidades que deberían cubrirse como sueldos de gente que hace algo interesante y se gasta en mostrarle a la gente que no tiene conocimiento una fiestita para decir, oh, mira, va, es grandioso. ¿Sí? Pero hay otras necesidades. Ok. Sí, pan y circo. Claro. Ok. Rubén, déjame preguntarte, ¿qué hace que pagues tus impuestos gustoso y qué hace que odies pagar tus impuestos? La injusticia hace que odiemos lo que sea. Pero yo no puedo decir que la injusticia sea específicamente un impuesto, salvo que ese impuesto no me sirva para nada ni le sirva para nada a nadie. Eh, Pagar con gusto los impuestos es simplemente no tener una mochila encima, ¿sí? Me hace sentir como honesto, a pesar de que el deshonesto se lo lleve a mi impuesto. Muy interesante. Entonces me dijiste como el lado positivo que le ves a los impuestos es como estar en regla, hacer las cosas en buena ley y como no tener esa mochila de saber que te estás escapando de algo que, entre comillas, deberías hacer. Lo que no te gusta y lo que te hace odiar los impuestos es la injusticia de a dónde van esos impuestos, cómo se usan esos impuestos y quiénes se benefician de esos impuestos. Ok, déjame preguntarte, te voy a plantear una idea, decime cómo te suena. Uno de los problemas que encuentro en los impuestos y en muchas otras cosas en la vida es cuando una persona está obligada a hacer algo en contra de su voluntad. Entonces siento que es mucho mejor cuando una persona lo hace por su propia voluntad y elige hacerlo. Entonces, ¿cómo te suena la idea de que un porcentaje de tus impuestos, pagando lo mismo de impuestos, sea un 20, un 50, un 100, un porcentaje, quede en cada individuo decidir a dónde va y a qué ayudar? Entonces, por ejemplo, si a vos te gustan los deportes y pensás que deberíamos financiar más becas deportivas, lo pones ahí. Si es seguridad, si es salud, de educación, donde sea que quieras que vos quieras que vaya, podés ponerlo en esa canasta en vez de que lo decida el 100% alguien más. ¿Cómo te suena esta idea? Sí, la idea de un porcentaje sería bastante viable o interesante, mejor dicho. El tema es que hay un problema porque viene desde la educación también todo esto. O sea, hay que cambiar el paradigma de cómo se educa
porque esto también nos trae a otro problema muy grande, la división de estratos sociales, ¿sí? Pero me gusta ver muchas veces videos de gente que ha hecho éxito, y los respeto por eso, porque muestran cosas interesantes y hay un dicho de que a veces, si tenemos la mentalidad de un mono, vamos a vivir como monos toda la vida. Pero si somos una persona preparada, vamos a saber cómo sortear los diferentes obstáculos para crecer. Entonces, nuestra economía crece y los impuestos pasan a ser un vuelto, ¿sí? Pero si hay una persona que tiene el conocimiento, la capacidad intelectual para hacer un plan como el que estás mencionando, también es muy bueno. Ok. Entonces, pensé que tendría una utilidad si en el ideal, como si se usara bien y si fuera a buenos fines y si no se desviaran fondos del Estado. En el mejor de los casos, pensé que podría ser algo útil como para involucrar más al ciudadano y mostrarle a dónde está yendo. Y hasta cierto punto. Lo que pasa es que si el que recibe es un mono, humildemente lo digo y con todo respeto, somos seres humanos. Pero si dice, me gané 50 millones de dólares y a los 15 días no tiene más, era un mono. Pero si esa persona que tiene 10.000 pesos, 100.000 pesos, de 10.000 pesos lo hizo crecer a 100.000 pesos, esos 100.000 pesos se van a 1.000.000. Va a ser a largo plazo, pero más seguro. Entonces, a veces también no sirve que te regalen por una buena acción o algo bien acomodado, ¿sí? Porque, en definitiva, el que se la roba porque es más vivo, no más inteligente, ni sabe más cosas. Después, ese que roba, porque tiene el poder, no tiene la inteligencia para hacer programas inteligentes que en vez de imponerle a la gente, le pueda sacar de otra manera el dinero y no le va a costar porque no va a tener que pelear, no va a tener tumulto en las calles porque nadie le va a hacer drama. Todo el mundo, bien educado, va a estar conforme con lo que hace, pero porque sabe que realmente lo que ganó lo hizo con mucha inteligencia y no con sacrificio. Rubén, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Lucio, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? mejor ahora que te veo. Bien ahí. Estaba pensando, creo que estamos rompiendo récords de presencias en el canal. Ya Debe es ser la persona que con más frecuencia, ¿no? sí o sí, pero no sé si ya llegaste a 7 o pasaste. Me parece que ya Creo que ya. vas pasado de Sí, 7. sí, sí. Vamos a decir, vamos a evaluar. Las respuestas. No, un premio. Ah, ¿un premio? Sí, una medallita, algo. Ya vamos a ver qué tal. Lucio, vamos a hablar de impuestos. De una. ¿Qué entendés por impuestos si me tuvieras que dar una definición? ¿Qué es un impuesto? Todavía hay una materia que tengo que rendir, que es con las que te recibí, que es tributario, que trata de eso. Pero sin tener ninguna noción del tema y del concepto, me parece por una intuición que es las cargas tributarias que uno tiene, digamos. El aporte de una parte de dinero, digamos, que va para el Estado, para el mantenimiento y el gasto que genera el mismo. Ok, entonces me dijiste tributo o aporte que va al Estado para que el Estado lo administre en pos de sostener el Estado de alguna manera. Puede sostener e invertir o mantenerse, etc. Ok. Se me viene a la cabeza. Tengo que hablar sobre esto. Dijiste aporte y tributo. Sí. Y como que me suena de alguna manera benévolo, por decírtelo. Como por ahí con la connotación que tenés de impuesto, es obligado. Como que no podés, Claro. no podés Bueno, escaparte. algo creo que en la naturaleza del concepto de impuesto es que es obligatorio. Porque no es que, bueno, yo hoy decido ser argentino y hoy no, mañana no, entonces mañana no pago impuestos. Es como que es lo que hace que sea obligatorio, al igual que el voto. Por ejemplo, el voto es, bueno, yo voto, si bien hay mucha gente que no vota, que lo considero algo malo, bueno, el voto es obligatorio. ¿Por qué? Bueno, porque sos ciudadano argentino. Entonces, como que, bueno,
o provincial o municipal, porque no solo sos argentino, sino que también perteneces a una provincia y perteneces a una comuna. Entonces también sos provincial, o sea, soy argentino, Córdoba en este caso, y de la municipalidad de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Entonces como que está, está dividido y cada uno de esos títulos te cobra un poquito de impuesto, digamos. Sí, cada uno mete la mano. Déjame preguntarte, me hablaste de para la manutención del Estado. Te pregunto para saber si hay algo que haya quedado en el tintero sobre para qué sirve los impuestos. Bien, yo creo que primero por el mantenimiento, la infraestructura, los gastos que genere y las inversiones que pueda tener un Estado, tanto provincial como nacional. Si bien hay una cuestión que es la coparticipación, que ya es otro tema más técnico, de cómo se tributa y de qué pasa con los impuestos que recauda una provincia, que primero los gira la nación y la nación después los distribuye para las provincias, una cuestión más o menos así. Pero en principio es eso, esas son las finalidades que tiene, a priori. ¿Pensás que son necesarios los impuestos? Sí, totalmente. Yo creo que sí. Porque para el sostenimiento de un Estado, me imagino que dentro de las características del soberano está la de recaudar impuestos y estuvo siempre. O sea, ahora es con el Estado moderno, pero en su momento con el Estado absolutista, ponele también. Los impuestos han nacido en función, estaban los estados, los reyes, los feudos, en su momento también. Y bueno, creo que es algo que viene hace ya muchísimo tiempo y si tiene el mantenimiento y esta connotación tan fuerte en la historia es porque alguna importancia radical tiene, digamos. Muy interesante lo que dijiste igual ahí. Como el que se haya mantenido mucho tiempo en la historia implica que tiene una utilidad. Sí, ¿Es por ahí? Es como el mercado, sí, bueno, también el mercado es sumamente importante para nosotros como seres humanos porque tiene más de 2000 años el mercado. O sea, es como que nació las interacciones entre hombres. Entonces, bueno, están ahí. Los estados también. La religión también tiene más de 2000 La años. religión Mucho más, también, igual. La religión también. Nuestra religión tiene la religión ¿Tenemos la misma? común. No, ando a saber. Nuestra, porque dijiste nuestra. Nuestra, digo, como en nuestra cultura la religión va. predominante es... Pero bueno, será para otro tema, para otro día hablar sobre eso. Entonces me dijiste, tiene una utilidad, el hecho de que haya sobrevivido la prueba del tiempo implica que tiene una utilidad. Ok. ¿Pagas impuestos? Sí, todos. Yo desgraciadamente no soy como muchos que tienen el lujo o tienen ya el capital suficiente como para empezar a no pagar impuestos, pero yo no, yo soy una persona trabajador, estudiante, no soy alguien rico ni nada, entonces sí, como todo, pago impuestos no solo de forma directa, abonando, sino también indirecta. Pago impuestos con las decisiones económicas, pago impuestos con el cuerpo, pago impuestos con el cansancio, con todo, digamos. ¿Qué es lo que hace que pague los impuestos gustoso y qué es lo que hace que odies pagar impuestos? Hasta hoy me considero alguien bien parido por mi familia, mi sangre, mi lugar. Me considero argentino, entonces como que por más de que el gobierno, no el Estado, hay que saber diferenciar también. Si bien el gobierno no es ayornado a lo que yo pienso, ponele, pago impuestos porque soy argentino, porque soy cordobés y porque vivo en la municipalidad, en la ciudad de Córdoba, entonces pago impuestos de forma consciente y no lo veo como algo negativo ni malo, sino como una contribución obligatoria a la que estoy obligado, valga la redundancia, a cumplir. ¿Hay algo que haga que odies pagar impuestos? Que así, bueno, pago impuestos, pero no está yendo, no lo estoy viendo, me parece que, como, no sé, ¿hay algo que encuentres negativo que digas, Sí, no me gusta? Bueno, la carga tributaria para ciertas personas, igual sí, para todos, para mí también es muy alta. Yo la mitad de mi salario, básicamente, un poco más, es en impuestos. Inclusive todo lo que vos compras, te vas a comprar un etiquete pucho, es un impuesto que pagas ahí siempre. Cada cosa que vos haces es un impuesto. Entonces, sí, obvio, en la parte económica pesa muchísimo. Y duele también ver, viste, cuando te depositan la quincena que se va todo así, no queda nada. Entonces, bueno, es como que sí, es parte, creo yo, de pagar impuestos. Ok. Me interesa volver a esto que hablamos de no es voluntario, por eso se llama impuesto, es obligatorio Sí. y no podés escaparle. Poder puedes escapar, pero no es lo que debes hacer. Ok. No nos metemos por ese agujero de conejo, pero bien, me interesa decirte como en esto y en otras cosas tengo la tendencia a
tratar de buscar soluciones que impliquen que las cosas sean voluntarias, porque creo que eso que hace que funcionen mejor. Entonces, nada, creo que las cosas funcionan mejor cuando tenés las personas queriendo hacer lo que vos les pedís que hagan, no obligándolos. En muchos ámbitos de la vida creo que eso aplica. Yo creo que tiene que mucha implicancia en los mercados, porque los mercados, como justo hoy salió una clase bancaria y veíamos eso, que es como muy sensible el mercado, entonces donde aumenta la presión tributaria es como que el mercado busca escapar siempre, como que es muy sutil, pero siempre busca escapar a eso. ¿Viste? Donde hay muchos impuestos, que es, por decirte, una empresa tiene mucha más carga tributaria y si tiene más empleados en blanco que en negro. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pone 2 o 3 en blanco y los demás en negro, ¿entendés? Si tiene 15 empleados va a tener 10 en negro, 3 en blanco, ¿entendés? Pero es porque, nada, es como que el mercado solo busca eso, si no se funde quizá la empresa. Esa es una realidad que particular de Argentina con los impuestos que tenemos nosotros. Bien, volviendo a esto de qué tan bueno sería o qué tan quizás sería mejor si hubiera un factor de... Claro, volitivo, decimos, que sea Claro, voluntario. que sea voluntario. Entonces déjame proponerte esta idea y decime cómo lo ves. ¿Cómo te suena la idea de que un porcentaje de los impuestos que pagas, vamos a decir que pagas la misma cantidad de impuestos, ¿sí? Sin meternos en que pagues menos impuestos, pagando lo mismo? ¿Pensás que un porcentaje, sea el 20, el 50 o el 100, más allá del porcentaje, un porcentaje de los impuestos que tenés que pagar puedas elegir a dónde va la plata? ¿Cómo te suena esa idea? ¿Pensás que haría que la gente pague con Claro, más ganas? Con más ganas. Sí, vos decís, bueno, Yo esto para educación prefiero que vaya, claro. ¿Cómo te suena? Está bueno, estaría bueno. Es un buen mecanismo el tema que, bueno, ya democratizar eso y hacerlo un poco más funcional y por las cuestiones, creo yo, no sé, más que nada tributarias, de leyes, leyes viejísimas, de costumbre que nosotros tenemos, implican ahí una cuestión muy compleja que, bueno, no sé si podrá ser posible o que de la nada que eso pueda tener tanto margen por ahí el que tributa, ¿viste? Para las decisiones de gobierno, por ahí. El gobierno quiere hacer A y después te tributan todo para B, bueno, sería un problema. Y otra cosa que dijiste algo de la igualdad, que está re bueno porque hay una cuestión con la igualdad, ¿viste? Para pagar impuestos. Porque los que más tienen pagan más impuestos que los que menos tienen. Entonces, eso también está, o por lo menos me hiciste acordar de eso, que está bueno. El artículo 16, por ejemplo, de nuestra Constitución dice que somos todos iguales ante la ley. Y se hacen muchas teorías, porque es, bueno, o igualdad ante la ley sería un mismo impuesto para todos. O sea, el que tenga una gran masa de capital, de patrimonio, va a tener que pagar el mismo impuesto que paga un jubilado, ponele. Yo, ponele, hoy pago casi un poquito más de la mitad de mi salario, digamos, va para impuestos. Yo no creo que esa sea la realidad, por ejemplo, de una persona muy, muy rica, ponele, en Argentina. No creo que más de la mitad de su patrimonio o de su salario vaya para impuestos. O quizá no, lo desconozco, pero bueno, como que me parece que está bueno también la capacidad progresiva de tributar. O sea, que mientras más tenés, más puedas tributar y más puedas colaborar, me parece algo buenísimo. Vamos de una por vez. Entonces, me dijiste que puede tener problemas de aplicación por las leyes y demás Sí, cosas, pero ¿te parece que sería una buena idea en principio? Como de alguna manera, como darle la responsabilidad al individuo de decidir a dónde quiere que vaya y como quizás tenga un efecto también positivo en involucrar a los ciudadanos más. Claro, la cuestión es política, está bueno, sí, sí. Ok, yendo a lo de lo progresivo, creo que nos vamos a meter en un quilombo enorme ahí, pero bueno, vamos a ver. Sí, sí. Vamos a tirar los dados y ver qué onda. Es un tema muy que está en auge, o sea, ahora el gobierno actual eliminó el impuesto a las grandes ganancias, creo que es, no sé, que justo da la coincidencia de que serviría, esa cantidad que recaudan serviría, por ejemplo, para los aumentos de las jubilaciones, por ejemplo. Entonces, o mantenimiento de educación, un montón de otras cosas. Entonces, como que, nada, un poco entran ahí esos valores en pugna, ¿viste? Ok, déjame preguntarte, creo que es la primera vez que considero esto también. La contraposición al menos. Entiendo el punto de los que más tienen paguen más impuestos, que es la realidad de creo que cualquier economía mundial. Los que más tienen pagan la gran mayoría de los impuestos totales, porque tienen más. Ahora, si haces que sea el impuesto esté diseñado para que sea progresivo, el problema que veo yo es que
desincentivas a las personas a avanzar económicamente. Entonces, por ejemplo, si yo vendo $999.000, tengo 20% de impuestos. Si vendo 1 millón, a partir de 1 millón, 25%. Claro. Incluso si me decís, no, bueno, pero el primer millón es 20 y a partir del primer millón empieza a ser 25, lo mismo estás diciendo, Claro. te voy a sacar más por querer agrandarte y producir más. Entonces como que veo que eso es algo en Problema. contra de incentivar la producción. Contrario sería si hacías al revés, que esto es lo que te digo que es la primera vez que lo considero. Imagínate si llegas al millón, en vez de pagas 20 sobre el primer millón y sobre el segundo millón pagas 17, póngale, ¿me entendés? Ahí va. Entonces te incentivamos a que hagas lo más que podés y... Lo entiendo, lo entiendo. ¿Cómo te suena? Me suena primero raro porque, o sea, lo entiendo desde un punto de vista lógico y abstracto. Tiene una lógica interna que funciona. Después, si lo trato de pragmatizar y mandarlo a la acción, ya creo que se torna un poco más complejo, porque pagar impuesto y tributar está dentro de un complejo de un montón de otras situaciones y relaciones y situaciones jurídicas y sociales y culturales que se dan, que complejizan mucho más, valga la redundancia, el hecho de tributar. Porque el que más tributa, por ejemplo, en nuestro país, estaría buenísimo que te bajen el impuesto, pero si reinvertís en Argentina, por ejemplo. Ahora, si vos esa diferencia te la llevas a otro lado, te la llevas a paraísos fiscales, y ya no sé si me sirve tanto, porque prefiero más que pase por el Estado antes de que vos te la lleves. O prefiero más que se reinvierta de última. ¿Querés que te bajen los impuestos? Bueno, pero reinvertí en la tierra acá, o reinvertí en las empresas de acá, ¿entendés? Habría que buscar una vuelta ahí para que no sea, que no pase lo que pasa siempre, que es siempre no me sale esta palabra, la extractivización de un país y convertirse ya ni siquiera en colonia, sino como en una factoría de otros intereses o de otros países o de empresas inclusive. Hay países que son factorías de empresas, ¿entendés? Entonces ahí creo que hay que ver bastante. Hay que ver cómo se compatibiliza todos esos intereses, como para que sea más beneficioso, en este caso yo creo, al país. Creo que si los impuestos tienen que beneficiar a alguien, es al Estado, que somos todos. O sea, son todos los ciudadanos. Ahí vamos a diferir. Ahí sí puede ser que diferamos, pero en concepción sí, somos todos el Estado. Quieras o no, sos ciudadano argentino y sos una parte de la población, y al ser una parte de la población es un elemento del Estado, entonces sos parte del Estado. Quieras o no. Pero... Durísimo lo que estoy diciendo. Durísimo. Te voy a mandar, queda para después, pero te voy a mandar un video creo que se llama Alex Kaiser, es un chabón chileno que habla sobre esto, está en un panel y cita a Max Weber sobre una definición de qué es el Estado. Sí, sí. Y lo que propone él es como si todos fuéramos el Estado, no tendría razón de ser la Constitución que te da derechos frente al Estado. Sí. Pero bueno, para no meternos por ahí, vamos a estar de acuerdo en estar desacuerdo y lo dejamos para otro día. Pero me queda una propuesta para hacerte y ver cómo lo recibís y cómo te suena, ¿sí? Sobre impuestos. Bien. Una de las razones que me han mencionado las personas menos 35 de por qué no tienen hijos, también vamos a esquivarle a entrar en eso particularmente, pero una de las razones que dicen es que no pueden acceder a una vivienda y que no pueden proyectarse, entonces como que está todo ese problema de no poder acceder a tu vivienda, sea departamento, sea casa, lo que sea. ¿Cómo te suena la idea de que haya un impuesto a la vivienda ociosa, que sería algo así? Tenés un departamento, Sí, no lo usás para alquiler de No, oficina. está vacío. Está vacío. Está vacío. Tener un- Pero sigue siendo una inversión porque sigue creciendo su valor año tras año por la devaluación de la moneda. Entonces, ¿cómo te suena la idea de ponerle un impuesto para desincentivar a las personas de que inviertan solamente para tenerlo ahí e incentivarlos a que Alquilen. o lo vendan o alquilen y así tenerlo en uso? Claro. Y de alguna manera, si no están incentivados o a usarlo para alquiler, que van a bajar los alquileres porque va a haber más oferta de alquileres, lo venden, va a bajar el precio de adquirir una vivienda. ¿Cómo te suena esto en pos de tener más viviendas? Es una medida que está bastante buena, me suena bastante atractiva y bastante humana también, porque es verdad, o sea, no encuentro mucho sentido tener, por ejemplo, edificios vacíos cuando los podría estar alquilando. Hay una crisis habitacional, por lo menos en nuestro país, en gran parte de Latinoamérica, grave. Entonces, poder solucionar eso con esos mecanismos legales o jurídicos, o legislativos más que nada, estaría bueno. Para mí, yo lo votaría ese proyecto.
Ahora que le has dado un partido político. Sí, ya está, no queda otra. Lucio, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por haber conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Siempre un Muchas gusto, gracias. vos sabés que sí.